Isaías 46, versículos 10 y 11. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios soberano, el único Dios verdadero, el todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, Señor. Y venimos reconociéndolo, Señor, y alabándote y dándote toda la gloria, Señor, por quien eres. Te pedimos, Señor, que esta tarde, Señor, tú abras nuestro entendimiento, Señor, y mediante que escuchamos tu palabra, Señor, tú obres en nosotros, Señor. Tú nos ayudes, Señor, nos abras, nos ilumines para poder entender esta doctrina, Señor, que es impactante para nosotros, Señor, pero al mismo tiempo, Señor, es consoladora y es de gran bendición, Señor. Bendice este tiempo, Señor, bendice a tu iglesia, dame facilidad de palabra, Señor, y sé tú esta tarde quien obre en su pueblo. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio de la confesión, capítulo 3, párrafo 1. Capítulo 3, párrafo 1. No sé si la tengan, su confesión física en papel, si no, aquí tenemos el párrafo y quiero que juntos lo leamos. Dice: Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. El día de hoy, hermanos, empezamos esta doctrina que diría yo que es una de las que más marca una diferencia entre el cristianismo reformado y el evangelicalismo, ya sea pentecostal, carismático o incluso bautista general o alguna otra sin denominación. Y casi estoy seguro que la mayoría de aquí pasaron por una iglesia así antes de llegar aquí, antes de empezar a reformarse. Y eso es normal, ¿verdad? Porque cuando llegamos a fe, pues vamos apenas como que empezamos a entender muchas doctrinas. Y no sé ustedes, pero en mi caso, cuando se me presentaron las doctrinas de la gracia, fue como nacer de nuevo. Después de yo haber llegado a fe, quizá unos 4 años después, empecé a escuchar las doctrinas de la gracia y fue como que volví a nacer, como si antes hubiera estado en la oscuridad y de pronto empezar a ver la luz. Y en parte es lo que hace esta doctrina, nos impacta. Es como si de repente nos encendieran la luz después de estar en la oscuridad. Y es porque este capítulo que vamos a estudiar, a empezar a estudiar hoy, es el marco para entender la doctrina de la elección soberana de Dios. El capítulo 3 es el marco para entender la doctrina de la elección soberana de Dios. Así que quiero que tengan en mente eso en este capítulo.
que el contexto, el telón de fondo y el marco de la doctrina de la elección lo vamos a ver en este capítulo. En otras palabras, el decreto eterno y exhaustivo de Dios en cuanto a todo lo que sucede es la base para entender la elección soberana. Así que cuando abordamos la elección, no debe olvidarse este marco, ¿ok? Cuando vamos a abordar la elección, no debemos de olvidar este marco. Ahora, recuerden que las confesiones históricas surgen como respuestas a herejías y fueron elaboradas de alguna manera al calor de debates que estaban surgiendo, ¿no? Y surgieron para poner fin a esas controversias. Eso es lo que hicieron las confesiones o en su momento diferentes credos. Pero como ustedes saben y experimentaron cuando llegaron a fe, aún no estamos exentos de que se presenten estas controversias de repente en cada uno de nosotros, ¿verdad? En nuestras experiencias al llegar a fe. Como les dije, todos llegamos a la fe y muchas veces, como no profundizamos lo suficiente, somos propensos a quedarnos superficialmente en errores teológicos, cómodos, ¿verdad? No queremos, incluso muchas veces los pastores no quieren incomodar, ¿verdad? Y eso pasa en iglesias carismáticas y pentecostales. No lo enseñan, no enseñan doctrinas que pueden ser de repente algo chocantes para nuestra carne. Y así que aún así hoy la iglesia sigue batallando con la doctrina del decreto de Dios. Y la controversia ha aparecido más fuerte de repente, menos, un poco desciende de repente, pero vuelve a surgir y así ha pasado a lo largo de la historia. Y finalmente, quizá hace unos 130 años, volvió a regresar esto, ¿verdad? Estos movimientos carismáticos, pentecostales o teología superficial. Y esto es porque siempre hay dos extremos racionalistas que atentan contra esta doctrina. Por un lado, existe la minimización de la soberanía de Dios para preservar la libertad humana. Lo voy a repetir. Por un lado, existe la minimización de la soberanía de Dios para preservar la libertad humana. O sea, minimizamos la soberanía, el carácter, el atributo de Dios como soberano para preservar la libertad humana, ¿correcto? Pero esta minimización, esto conduce al arminianismo, ¿ok? Que es una corriente teológica cristiana que se originó en el 1603 y ya traía historia desde antes, ¿verdad? Pero fuertemente en el 1603 y que se consolidó en el 1609. Y esta enseñanza arminiana está basada precisamente en las enseñanzas de Jacobo Arminio. Esta doctrina enfatiza la libre voluntad humana y la capacidad de cada persona para aceptar o rechazar la gracia de Dios. Los arminianos creen que la salvación está disponible para todos, pero depende de la respuesta individual de cada persona a la gracia de Dios. O sea, es más fuerte la decisión, tiene mayor peso la respuesta del hombre que la soberanía de Dios. ¿Se dan cuenta? Y esto, por así decirlo, finalmente conduce a que el evangelio se vuelva débil. ¿Ok?
Sin embargo, el arminianismo fue declarado herejía en el Sínodo de Dort en el 1618. ¿Ok? La confesión es del 1689. El arminianismo regresó fuertemente en el 1603, 1609 y en el 1618 en los cánones de Dort finalmente se le declaró herejía. Pero comenzó a ganar fuerza nuevamente en el 1730, 1740, especialmente con el auge del metodismo en Inglaterra, liderado por John Wesley, quien adoptó muchas ideas del arminianismo, arminianas, enfatizando la responsabilidad personal en la salvación y la capacidad de todos para aceptar la gracia de Dios. Lo mismo, ¿no? El hombre sobre la soberanía de Dios. Y ya en tiempos más recientes el arminianismo resurgió nuevamente. Bueno, a Wesley lo combatió George Whitefield y volvió de nuevo, digamos, a marcarse como una herejía eso, ¿no? Pero recientemente, no hace más de 100, 130 años, en la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI, volvió en denominaciones como el metodismo, el pentecostalismo y el movimiento carismático. Toma fuerza, nuevamente por lo mismo, ¿no? Las iglesias no quieren, no enseñan a los hermanos todo el consejo de Dios, las partes fuertes prefieren omitirlas, brincárselas y cargan todo hacia solo el amor, la gracia, la misericordia, pero olvidan la soberanía de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto ha pasado históricamente. Pero por el otro lado, existe la minimización o negación de la realidad de la libertad humana. ¿Ok? Uno es la minimización de la soberanía de Dios, lo cual es incorrecto, y pones al hombre. Pero el otro pasa lo contrario, se minimiza o se niega la realidad de la libertad humana, la responsabilidad que hay en el hombre. Y lo hacen con interés de preservar la soberanía de Dios. Digamos que con buenas intenciones, pero se hace totalmente lo opuesto, ¿no? Pero esta negación conduce a un hipercalvinismo, ¿ok? Rígido. El hipercalvinismo es una interpretación extrema del calvinismo, que enfatiza que la soberanía absoluta de Dios en la salvación y predestinación, negando la responsabilidad humana al llamado del Evangelio, al llamado al arrepentimiento y la fe del hombre. En consecuencia, los hipercalvinistas llegan a una conclusión superficial de que como solo los elegidos pueden ser salvos, entonces no ven la necesidad de evangelizar a todos, ¿ok? Al otro extremo totalmente. Entonces no ven esa necesidad, pues consideran que Dios ya ha decidido quién será salvo. Y por así decirlo, esto congela el evangelio. ¿Se dan cuenta? Y son llamados los frozen, los fríos, ¿verdad? Lo cual está incorrecto también. Así que recordemos, antes de entrar al capítulo, a la doctrina, recordemos unos puntos muy importantes del capítulo 1 y 2. Y son muy breves, pero quiero que los recuerden a lo largo de toda la doctrina que estaremos viendo. Por ejemplo, en el capítulo 1, párrafo 4 de sus confesiones, mis hermanos, vimos la autoridad e inerrancia de las Escrituras. ¿Ok? Vimos que como creyentes confesamos que la Biblia es autoritativa porque Dios es la verdad misma y Él es el autor.
Y eso nos debe llevar a que en esa forma la recibamos. ¿Ok? Y esto contrasta especialmente con los que tienen una teología liberal o simplemente una teología superficial, donde creen que la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, pero sostienen que como fue escrita por hombres, entonces es falible. Y de esta forma su entendimiento de la autoridad es inconsistente. Pero nosotros, al igual que Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, decimos que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y escuchen esto, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, cada versículo solo tiene un significado verdadero, no múltiples y diferentes. Pues Dios, quien es la verdad, es el autor. En otras palabras, está libre de error, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Confesamos entonces que las Escrituras son autoritativas e inerrantes, sin error, y así las recibimos. Ahora, para esta doctrina debemos recordar también el párrafo 5 de ese mismo capítulo, que nos habla de los argumentos que dan evidencia que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios. Y en este párrafo vimos argumentos como el testimonio de la iglesia, el trabajo que hacemos nosotros como iglesia, hablando y haciendo y compartiéndolo a los demás, que lo que tenemos aquí es la palabra de Dios. Entonces tenemos ese argumento, el carácter celestial, el tema de la Biblia el tema es celestial, la majestad del estilo, la perfección en con que fue escrita y la armonía que hay en ella. Hay una armonía perfecta en todas las Escrituras, no se contradice. Pero finalmente, mis hermanos, cada creyente tiene la plena persuasión y certeza de la veracidad de las Escrituras por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Cada creyente tiene la certeza y la persuasión de que la Biblia es la palabra de Dios por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Lo demás es cierto, la iglesia hace un trabajo hablando de la Biblia como la palabra de Dios, la majestad del estilo, pero finalmente la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones es la que nos da testimonio que es la palabra de Dios, de su veracidad. Nuestro Señor le dice a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Ahora, muy importante para esta doctrina es el capítulo 2. Hay un orden en la confesión y es muy importante para esta doctrina es el capítulo 2, párrafo 1, que es de Dios y de la Santa Trinidad, y donde tenemos resumido el carácter y los atributos de Dios. ¿Recuerdan? El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es del mismo, infinito en su ser y perfecciones, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. El único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, escuchen, es inmutable, inmenso, eterno e inescrutable. Y escuchen lo que sigue también. Todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, esto es libre,
absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo en todo lo que hace, es benigno, esto es bondadoso, misericordioso, longánimo, esto es paciente, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. Tenemos un Dios perdonador, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Ahora, recordamos estos atributos porque estos nos ayudarán a centrarnos y entender y tener paz y gozarnos con la doctrina que hoy comenzaremos. Porque hay armonía, como ya les dije, en las Escrituras, en todas sus partes. Como dice el capítulo 1, párrafo 5, hablando de las Escrituras. Entonces, después de ver el contexto y recordar algunas verdades y declaraciones acerca de la palabra, la obra del Espíritu Santo y los atributos y el carácter de Dios, leamos el primer párrafo. Aunque solo veremos el punto 1 y 2, es decir, hasta todo lo que sucede. Será lo que alcanzaremos a ver el día de hoy. El párrafo hasta el punto 2 dice: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. En los puntos 1 y 2 que acabamos de leer, vemos el decreto general de todos los acontecimientos. El decreto general de todos los acontecimientos. Noten cómo dice: Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, escuchen, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. En otras palabras, vemos la universalidad de su decreto. ¿Qué abarca su decreto? ¿Qué abarca su decreto, mis hermanos? Todo. Y el argumento bíblico para esta doctrina del decreto lo veremos en 3 puntos, de los cuales hoy solo veremos 2. Número 1, nada frustra el decreto de Dios. Nada frustra el decreto de Dios. Número 2, nada escapa al decreto de Dios. Nada escapa. Número 1, entonces. Nada frustra el decreto de Dios. Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Muchos. Mas el consejo de Jehová permanecerá. El consejo lo podemos intercambiar como el decreto o la voluntad de Dios. Permanecerá. Los planes de Dios no pueden fracasar o ser frustrados por los seres humanos, mis hermanos. Los planes de Dios no pueden fracasar o ser frustrados por los seres humanos. Van a empezar a surgirles, mis hermanos, muchas preguntas. Muchas les van a estar surgiendo a lo largo. Recuerden, agarren la confesión, los atributos de Dios, y van a poder ir viendo esos atributos que ya estudiamos incluso uno por uno.
cuando les van a ir saliendo preguntas, pero además también quiero que tengan paciencia porque es un capítulo que a lo mejor nos va a tomar unas 9 o 10 clases, ¿ok? Nada frustra el decreto de Dios, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Los planes de Dios no pueden fracasar o ser frustrados por los seres humanos. Proverbios 16:1. Del hombre son las disposiciones del corazón. ¿Y qué continúa diciendo? Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. En otras palabras, el hombre tiene planes y reflexiones, pero el esfuerzo humano siempre está sujeto a la voluntad soberana. Siempre está sujeto a la voluntad soberana. Job 23:13. En su tribulación, Job reconoce esto y dice, pero si él determina una cosa, hablando de Dios, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Como si dijera, si Dios ha determinado esta tribulación para mí, si Él lo ha decretado según su voluntad, la cual es, ¿se acuerdan? Santa, sapientísima, buena, benigna. ¿Me explico? Si Él lo ha decretado según su voluntad, ¿quién lo hará cambiar? Quizá no lo entienda yo, pero ¿quién lo hará cambiar? Él pues acabará o cumplirá lo que ha determinado de mí. Yo descanso en su soberanía. En pocas palabras, eso estaba en la mente de Job. Yo descanso en su soberanía. Hermanos, el hombre ni ninguna criatura puede resistir su voluntad, su decreto. Romanos 9:19, parte final. ¿Quién ha resistido a su voluntad? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Dios tiene una voluntad decretiva, decretos, que a veces es llamada su voluntad secreta o soberana. Y esta no puede ser resistida. Y sin duda logra todos sus propósitos. Ahora, quizá como les dije, empecemos a luchar, ¿verdad? Pero esta voluntad soberana o decretiva es declarada a lo largo de la Biblia. Esta voluntad soberana y decretiva es declarada a lo largo de la Biblia y es declarada claramente y afirmada en este párrafo de la confesión. Noten, Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Esta declaración es contundente, no deja espacios. Y noten que dice desde toda la eternidad. Es decir, que no se le va ocurriendo. No se le va ocurriendo. Es desde toda la eternidad. Él no va adaptando su plan según las circunstancias. No los va adaptando. Pues Dios es inmutable. Si Él fuera cambiando, entonces no sería inmutable. ¿Están de acuerdo? Dios es inmutable. Y cuando dice toda la eternidad, se refiere al atributo que es único de Dios. Es el atributo único de Dios. Porque noten, esto lo ha decretado en sí mismo. Y esto nos hace referencia a la Trinidad. ¿Recuerdan el credo de Atanasio que estudiamos cuando vimos el
el capítulo 2 de la Trinidad y vimos que la eternidad es un atributo único de Dios. Recuerdan que dice, pero la divinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una, igual en gloria, coeterna en majestad. El Padre es eterno, el Espíritu Santo es eterno, el Hijo es eterno y sin embargo no hay tres seres eternos, hay solo un ser eterno. Esto significa que sus decretos son trinitarios, ¿verdad? Su voluntad es trinitaria. Noten, Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo. Y noten que esto lo ha hecho de acuerdo a su carácter, ¿ok? Como decíamos, la importancia de conocer el carácter de Dios, porque lo que Él hace siempre lo va a hacer conforme a su carácter. Sabio y santo, según su propia voluntad, la cual además de inalterable o inmutable es libre. No está sujeta ni condicionada por nadie. Nuevamente, mis hermanos, los planes de Dios no pueden fallar, no pueden ser frustrados sus decretos, ni nadie los puede impedir, ni siquiera la manera en que lo ha determinado. Ni siquiera la manera en que Él lo ha determinado. Y las Escrituras son claras en esto. Isaías 14, 24 al 27. Escuchen. Jehová de los ejércitos juró diciendo, escuchen, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Isaías 14, 24 al 27. Y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Escuchen, este es el consejo que está acordado, este es el decreto que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, la mano del Todopoderoso, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Nadie. Dios ha decretado todas las cosas que suceden a sus criaturas y nadie las puede frustrar, porque Él es Jehová, el Todopoderoso. ¿Recuerdan el uso cuando estudiamos el atributo de Todopoderoso? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cuál era el uso en el que mayormente se usaba en la Biblia este atributo? ¿Recuerdan? Lo mencioné cuando estudiamos este atributo de Todopoderoso. Mayormente en la Biblia este atributo se usa para juzgar como para bendecir, cuando se habla de que Él es todopoderoso. Y Él es, como dice la Biblia, la herencia reformada, el comandante de la creación. Él es Jehová de los ejércitos. Isaías 46, versículo 10 y 11. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que Él llama desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. No deja lugar a que sea frustrado su decreto, su consejo.
La Biblia es contundente tocante a este tema. Y nosotros podemos tener paz con esto, porque Él lo ha hecho sabia y santamente, mis hermanos. Sabia y santamente. Dios no es como nosotros. Él lo ha hecho sabia y santamente. Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Nuestro Dios está en los cielos. Y cuando dice que está en los cielos, no nos está comunicando la distancia entre Dios y nosotros, sino su supremacía. Él es el Todopoderoso, el Dios soberano. Todo lo que quiso ha hecho. Se refiere a que su voluntad no está obstaculizada en lo más mínimo, pues Él cumple en su totalidad lo que ha decretado que sucederá. El Salmo 135:6, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo libre e inalterablemente. En otras palabras, nuestro Dios decretó sabia, santamente y eternamente, trinitariamente, y lo hizo libremente, y no hay forma de alterar su decreto. Esto significa que el hombre no se puede resistir a su voluntad o decreto. Y eso lo veremos más a detalle, más adelante, ¿verdad? Pero hoy podemos estar tranquilos y debemos estar gozosos que sus decretos han sido sabios y santos. ¿Quién ha resistido a su voluntad? La respuesta es nada. Hemos visto el punto número 1. Ahora veamos el punto número 2. Nada escapa del decreto de Dios. La confesión dice, todas las cosas, todo lo que sucede. En otras palabras, todo lo que ocurre está incluido en el decreto de Dios. Y no hay nada que esté fuera de su decreto soberano. Y hay dos argumentos para esta afirmación. En primer lugar, la Biblia afirma generalmente que el decreto de Dios es universal, abarca todo. Tenemos un pasaje en el libro de Daniel, en el capítulo 4, versículos 34 y 35, donde podemos ver el cumplimiento para salvación de un rey pagano. Daniel capítulo 4, versículo 34 y 35, y podemos ver en este el cumplimiento para salvación de un rey pagano. En este pasaje tenemos a Nabucodonosor en una transición de irracionalidad, pues había sido humillado a nivel de una bestia por 7 años, y en esta condición de humillación, él fue llevado por una intervención misericordiosa de Dios a un entendimiento racional espiritual. A un hombre que fue humillado y que estaba en una condición ya de humillación como una bestia, fue llevado a una condición de entendimiento racional espiritual. Y lo que quiero señalar es cómo todos los hombres, sin importar lo poderosos que sean, todos son considerados como nada cuando se trata del decreto de Dios. Es decir, que el decreto es universal y cubre todas las criaturas, hombres y ángeles, ya que nadie puede poner en peligro el cumplimiento de la voluntad de Dios. Ni siquiera un rey que está en estado irracional como bestia está fuera de esto.
nosotros podríamos decir, esta persona está ya irracional, ya no hay forma de que... No, Dios lo puede hacer si es su decreto, ¿verdad? Mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, eterno, permanente e inmutable, y su reino por todas las edades. Y noten, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad, escuchen, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nuestro Dios es todopoderoso y su decreto es eterno, su dominio es total y soberano, y es permanente e inmutable todas las edades, y todos los habitantes de la tierra son como nada delante de su decreto. Él hace según su voluntad. En Romanos 8:28 también vemos la voluntad de Dios en todas las cosas que suceden en los que aman a Dios. Romanos 8:28 vemos la voluntad de Dios en todas las cosas que suceden a los que aman a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. En este versículo, que es de gran consuelo para los creyentes, vemos cómo Dios no solo gobierna todas las cosas, sino que lo hace para el mayor bien de sus hijos. Todo lo que nos sucede, todo, mis hermanos, todo es para el mayor bien de sus hijos. Esto garantiza que al creyente le serán concedidos todos los beneficios de la salvación, pues la salvación es por decreto de Dios. Noten cómo lo dice Pablo a los Efesios en el capítulo 1, versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y nuevamente, para nuestro consuelo aún mayor, hermanos, su voluntad es justísima y amantísima. Y podemos tomar el capítulo 2 y ver todos sus atributos, ¿verdad? Sapientísimo, bondadoso, amantísimo, misericordioso, paciente, para nuestro mayor consuelo. Ahora hemos visto, en primer lugar, que la Biblia afirma generalmente que el decreto de Dios es universal, es decir, abarca sus criaturas y su creación, es decir, todo. Y Dios puede hacer lo que quiere con todos y todo, mis hermanos. Dios puede hacer lo que quiere con todos y todo. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Ahora, en segundo lugar, la Biblia enseña específicamente que en el decreto de Dios se incluyen toda clase de acontecimientos. ¿Ok? Toda clase de acontecimientos. Número 1, acontecimientos buenos y malos. Buenos y malos. Isaías 45:7. Que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo la
adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Ahora, recordemos para qué es la adversidad para los hijos, para los que han sido llamados conforme a su propósito. ¿Para qué? Para nuestro bien. Para nuestro bien, mis hermanos. Amós 3:6. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Nada escapa al decreto de Dios. Y esto incluye toda clase de acontecimientos, buenos y malos. Número 2. Acciones pecaminosas están bajo el decreto eterno de Dios. Génesis 50:20. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, es José, mas Dios los encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Los hermanos de José lo vendieron, lo quisieron matar, lo aventaron a un pozo, terminaron vendiéndolo como esclavo. Sufrió mucho José, pero para después vemos que el decreto tenía un propósito. ¿Pecaron los hermanos de José? Sí, ¿verdad? Sí pecaron. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos, hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Segunda de Samuel 16:10-11. Cuando maldicen al rey David. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Dios le mandó no en el sentido de mandar a obedecer lo que dijo, sino en el sentido del decreto de todo lo que decretó, todo lo que sucedería. Y es mostrada aquí la fe de David en el decreto y la providencia de Dios, porque esta fe en que Dios lo había así decretado providencialmente, lo guardó a él de buscar venganza personal. Él mismo dijo: déjanlo que me maldiga, pues Dios lo ha mandado. Dios lo guardó de buscar venganza personal. Lucas 22:22. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. ¿Fue pecaminoso que Judas entregara al Señor? Sí, pero esto ya estaba determinado por el eterno consejo de Dios. Nada escapa al decreto de Dios e incluye toda clase de acontecimientos. Número 3. Las acciones libres de los hombres. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Esto nos muestra la soberanía absoluta de Dios sobre los hombres más poderosos del mundo. Los inclina hacia lo que Él quiere. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Número 4. Cosas que ocurren por azar.
En Primera de Reyes, en el capítulo 22, versículos 28 al 34, Micaías profetiza la muerte de Acab. Y es un pasaje donde vemos la providencia y el decreto de Dios cumplirse en una forma como que aparece como azar. Pero es la providencia de Dios, el decreto de Dios. Dice, y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. O sea, Micaías había profetizado que Acab moriría. Y Acab establece un plan para que no le pasara. Él se disfraza y disfraza a Josafat como si fuera él, pensando que se disfrace él y al que van a matar va a ser a él, como si pudiera brincarse el decreto y la voluntad soberana de Dios, ¿verdad? Y vean lo que pasa. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galat. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, no peleéis con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear contra él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y escuchen, y un hombre disparó su arco a la aventura, como que se le hubiera zafado la flecha, al azar, e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Se disfrazó, hizo todo para engañar y para que mataran a otro incluso, pero una flecha disparada entró entre las junturas de la armadura. Cuando dice a la aventura, en hebreo da a entender que lo hizo de una manera inocente e ingenua. Esta flecha salió así disparada. Sin embargo, entró entre las junturas de la armadura de Acab, quien se había disfrazado para tratar de evitar su muerte. La Biblia enseña específicamente que en el decreto de Dios se incluyen toda clase de acontecimientos. Nada escapa al decreto de Dios. Número 5. Los detalles de nuestra vida. Job 14:5. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasarán. Nuestros días, mis hermanos, están ya contados, decretados. Mateo 10, versículo 29 y 30. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Hermanos, el decreto de Dios mediante su providencia gobierna sobre toda condición, desde las más pequeñas como unos pajarillos, unas criaturas, hasta las partes de nuestro cuerpo, como el cabello. Eso nos debe de tener llevar un consuelo y gozarnos, porque su decreto es santo, sapientísimo y obra para bien. Nada escapa del decreto de Dios. Número 6, los asuntos de las naciones. Los asuntos de las naciones. Segunda de Reyes 5:1.
Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Y escuchen, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Por muchos grandes ejércitos y lo que pueda tener un gobierno de un país, finalmente la victoria la da nuestro Dios. Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y finalmente, nada escapa al decreto de Dios y está incluida la destrucción final de los inicuos, de los impíos. 1 Samuel 2:25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, mis hermanos, la controversia sobre el decreto y la elección soberana de Dios está siempre ahí, latente. Y hay la necesidad de que sentemos bases sólidas en nuestras vidas como creyentes, para no tambalear ante cualquier situación que podamos enfrentar. Debemos de ser nosotros responsables y guiarnos por los preceptos de Dios, ¿verdad? Su voluntad preceptiva. Porque el hombre tiende siempre a ir de un extremo a otro. Sin embargo, la confesión afirma tanto la soberanía absoluta de Dios como la realidad de la libertad humana. Y si se niega o se mitiga o minimiza cualquiera de estas dos, estaremos pisando áreas no muy seguras para nuestras vidas. Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. La próxima semana veremos, sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Así que, mis hermanos, para aquellos que están hoy en Cristo, podemos tener consuelo, paz, gozarnos con la voluntad decretiva de nuestro Dios, que es sapientísima y santísima. Y si alguien no está hoy en Cristo, no esperes a que el Señor te lleve al nivel de una bestia como Nabucodonosor. Arrepiéntense hoy, porque la realidad es que
esa libertad humana que tenemos debe llevarnos al arrepentimiento de haber pecado contra un Dios todopoderoso, soberano, al creador del cielo y de la tierra. Contra Él es contra quien hemos pecado, que es santísimo, por lo cual hoy debemos venir en arrepentimiento y fe a Él. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tu voluntad, Señor, que es santa, tus decretos sabios y justísimos y santísimos, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, y te alabamos, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a guardar estas verdades en nuestros corazones, Señor, para que en tiempos de prueba, Señor, no caigamos, Señor, sino al contrario, nos volteemos como Job y reconozcamos tu soberanía y tu voluntad buena y santa. Bendice a tu pueblo, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.